importante trazar lo que son las reglas de la cancha mm, y en verdad hacer un diagnóstico de cómo está el estado actual de Bolivia. Y ahí vamos a ir poco a poco sacando propuestas, sacando resultados y empezaremos con la labor rápida. ¿ya? Bueno, yo lo que tenía planeado en mi ponencia de hoy día Ujú, era, era como base bibliográfica el texto El Leviatán de Thomas Hobbes. ya. ¿Ya? En este texto, Thomas Hobbes describe al Estado como un monstruo gigante antropomórfico. ¿Y cómo es Mm, antropomórfico? Este tiene estas características humanas, así como hace esta analogía, también se le puede evaluar en sus patologías. Como podemos decir en su texto, lo había dicho él, existen diferentes enfermedades que puede tener un estado. Entonces, volviendo al tema del diagnóstico, cuando un médico nos ve a nosotros, lo que hace es revisar, ¿no?, nuestras partes de nuestro cuerpo, evaluar nuestros síntomas, para al final hacer un diagnóstico en base a una base de datos de enfermedades que conoce y si alguna coincide con esta enfermedad, ah, él tiene esto, porque en verdad a ciencia cierta nunca se sabe qué enfermedad tiene, sino se más o menos se aproxima, esto debe tener y aplica una medida que pueda solucionar esto. mm, Entonces, basándonos en esto, Thomas Hobbes plantea las enfermedades posibles que pueda tener un Estado. En ese punto son 14, pero los más principales voy a mencionar. mm. Uno, y yo quiero que me ayudes, hermano, a identificar si eventualmente Bolivia padece de estas enfermedades, ¿verdad? Ya. Ujú, Empezamos entonces con lo que es la falta de poder absoluto o mal congénito que indica Thomas Hobbes. No lo indica como mal congénito, más después en su texto explica que esta enfermedad que se llama la falta de poder absoluto se puede traducir como un mal congénito en un estado. ¿Por qué dice que es un mal congénito? Porque el Estado nace a su soberanía no con su poder absoluto, nace con un 50, 60, 70% de poder, cuando un Estado debería nacer totalmente soberano, mm, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa esto? Como un caso de una enfermedad congénita, se puede deber a las causas a un problema de los padres, ¿verdad? Entonces, ya mm. haciendo esta analogía, en un Estado, ¿quiénes son los padres? Los que constituyen, podemos decir la asamblea constituyente, el poder constituyente. ¿Y cuál es el poder constituyente? No es más que el pueblo llano que ha precedido a la creación de este Estado. Entonces Mm, Bolivia nace a la vida soberana en 1825 con un pueblo que podemos decir que vivía en concubinato porque era prácticamente el pueblo originario indígena. No me ujú. gusta usar esta palabra indígena, creo que es un término despectivo para los originarios. Vamos a utilizar lo que es el pueblo indianista. Y Ya. bueno, y la otra parte que eran los mestizos, y había todavía parte de lo que eran los colonos en esa época. Entonces, este conjunto de personajes dan lo que es el poder soberano al pueblo. Y dan un poder, o sea, cuando tú, el pueblo soberano, que reside en él, das el poder a un Estado que lo delegas, das todo el poder, no das la mitad ni el 20%, das todo el poder al soberano que va a ser ahora el Estado. Pero en este caso en Bolivia, lo que yo he sacado conjeturas y inferido que ha pasado es que los pueblos en ese entonces no han delegado el poder total al Estado. Han nacido un Estado débil. ¿Por qué? Porque en ese entonces los poderes como ser el pueblo indianista se encontraba, no se identificaba con este Estado boliviano. Si se le preguntara en ese momento a un campesino de ese momento, él no indicaría que es boliviano, sino indicaría que es aymarista, que es del pueblo quechua, que pertenece a un estado del Tahuantinsuyo quizá, pero hasta a veces ni siquiera se enteraban que estaban en un estado de Bolivia. Sí. Pasaba esto. Entonces, por esto puedo arguir que el Bolivia no ha nacido con un poder absoluto, Mm. no era un estado absoluto. En ese punto, ¿qué podrías aportar, hermano? ¿O qué
parece o no estás de acuerdo? No, sí estoy de acuerdo. Es así, ¿no es cierto? A ver, entonces, Thomas Hobbes, claro, está hablando, a él se lo caracteriza como el filósofo que da, digamos, las bases para lo que es la monarquía absoluta en Europa, ¿no? Los monarcas absolutos. Uno de ellos, por ejemplo, el que es como el típico monarca absoluto es Luis XIV de Francia, ¿no? Estamos hablando siglo XVIII, años 1700, lo que para nosotros es, digamos, el último siglo de colonia, ¿no? De esa época, digamos, están en Francia esta monarquía absoluta, ¿no? Quiere decir que el rey tiene todo el poder absoluto de todo el Estado. Es la frase de Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo, ¿no? O sea, el rey era el Estado, era todo el poder, ¿no? Y ese era el leviatán, ¿no? Ese era el monstruo. Pero era un monstruo, se suponía que tenía que ser un monstruo que cuide al pueblo, ¿no? Que dé la seguridad al pueblo, ¿no? Esa era la idea, teóricamente estamos hablando, ¿no? O sea, el rey tenía que proteger a su pueblo. Y yo creo que eso lo vivimos acá. Es muy difícil, pero bueno, los historiadores tendríamos que ver. Yo pienso que en la época colonial nuestra, desde 1532, más o menos, que fue cuando empieza la conquista de Francisco Pizarro, hasta 1809, digamos que empiezan las revoluciones de independencia, eh, nuestra población, tanto los blancos, españoles, criollos, como los aymaras, los quechuas, los guaraní, bueno, más que todos los aymaras, los quechuas, eh, bueno, pues también los pueblos del oriente también, vivían y se entendía al rey como un protector, ¿no? Había esa relación con el monarca, ¿no? Era como el protector, como ese monstruo leviatán que era el protector del pueblo, ¿no? Entonces era casi como un padre, se lo tenía como un padre, ¿no? Como alguien que te protege, una cosa muy importante. Y ahí yo creo que se puede entender por qué duró tanto la colonia, ¿no es cierto? Porque nos metieron realmente esa idea muy fuerte. Yo creo que si viajáramos al pasado, fuéramos al siglo XVIII, siglo XVII, la gente, si les preguntaríamos qué piensan del rey, que además el rey de España aquí nunca vino, nunca estuvo, para nada, ¿no es cierto? Pero se tenía, por ejemplo, se sabe su retrato, siempre había el retrato del rey. Y el retrato del rey salía en procesiones, como ahora sale el retrato de Jesús del Gran Poder, por ejemplo, ¿no es cierto? De la misma manera salía y la gente era casi como una relación religiosa incluso, ¿no? En el sentido de que el rey era casi como un santo. Incluso en Europa pasaba que muchos reyes, bueno, no sé si muchos, pero algunos se los conocía así casi como santos, en el sentido de que te podía curar. Si tú tocabas al rey, podrías curarte incluso, ¿no? O sea, había una relación bien, que es bien difícil de entender ahora para nosotros, porque no hemos vivido una relación con un jefe de gobierno de esta manera, pero en esa época era así, ¿no? Entonces estamos hablando de ese poder absoluto que tenía el rey. Y yo creo que como vos dices, lo que pasa en 1825 es que los que hacen la asamblea constituyente, entre ellos no existe ningún representante, ¿no es cierto? Aymara, quechua, guaraní, chiriguano, chiquitano, etcétera. No existe ninguno. Esa asamblea está constituida por criollos, y mismos españoles, bueno, no español, no diría, creo que no hubo ningún español, pero criollos, ¿no? Es decir, hijos de españoles, ¿no es cierto? Y ellos son los que constituyen ese contrato social que estamos diciendo, ¿no es cierto? O sea, ese que el pueblo le delega a ese monarca, a ese jefe, ya no es un monarca, va a ser un presidente, ¿no es cierto? Ya va a ser una república, entonces le delegan a ese o le entregan a ese jefe de gobierno o presidente el poder absoluto, ¿no es cierto? Teóricamente le entregaron el poder absoluto, ¿no es cierto? El primer presidente Simón Bolívar y el segundo Sucre, por ejemplo, tenían teóricamente el poder absoluto sobre el pueblo, pero como vos dices, pero eso valía para tal vez un 10% de la población, porque tal vez el 90% de la población era aymara y quechua. Entonces, como dices, ¿no? Bolivia nace, o el Estado boliviano nace sin tener ese ejercicio de poder o de soberanía absoluto
sobre todo el territorio nacional, que además hay que entender que en ese momento era el doble de lo que tenemos ahora, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces estamos de acuerdo en que Bolivia nace con un mal congénito. Entonces, haciendo esta analogía, como es un mal congénito, cuando pasa estas situaciones aquí en la vida real, el feto muere prematuramente o Mm. simplemente cuando nace tiene problemas o tiene capacidades o tiene discapacidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría pasar con Bolivia? Hay que ir pensando en una propuesta para curarlo o si en verdad se puede curar o en verdad está condenado a fracasar. Y pienso que esto es tarea para analizando las otras enfermedades más que tiene, que voy a pasar ahora entonces al siguiente punto. ¿Ya? La segunda enfermedad que describe Thomas Hobbes que puede padecer un Estado Mm. es el juicio privado del bien y el mal. Esto lo asocia muy drásticamente con lo que es el cáncer, porque cuando dice que el juicio privado del bien y el mal, está indicando que el juicio de lo que está bien o mal recae en las personas privadas, es decir, en un particular en sí. Es cuando algún súbdito se atribuye a sí mismo la capacidad de decidir qué está bien o qué está mal, ¿verdad? Entonces, Ujú. este mismo súbdito hace algo como que cuestiona al Estado, ¿verdad? O sea, cuando el Estado le dice tú tienes que lanzarte por este puente, en teoría los súbditos deberíamos de obedecer. Pero Mm. Thomas Hobbes dice que esto es un cáncer para el Estado, que los súbditos en un estado ideal no deberían cuestionarse nada, no deberían tener la posibilidad de tener la posibilidad de juzgar lo que es bien o malo. Y esto es un cáncer porque indica, así como una célula en un cuerpo humano, cuando hace algo diferente de lo que orgánicamente se proponen para que funcione óptimamente un cuerpo, una célula tiene que seguir su ciclo normal, que es vivir, reproducirse y morir. Ujú. ¿Verdad? En el cáncer lo que pasa es que algunas células se resisten a morir de esta forma, en vez de morir en su momento, se multiplica. Tiene un nombre biológico esto que no me acuerdo, creo que es simbiosis. Se multiplica y estas células cancerígenas adoptan, heredan esta conducta de su célula padre y se multiplican más y es lo que genera el tumor dentro de lo que es esta patología. Entonces, en Bolivia pasa esto, es la pregunta. O sea, hay personas particulares que se atribuyen la propiedad del juicio del bien y el mal. Yo he inferido que hay muchas personas que sí se atribuyen esto, ¿verdad? Es que no, y nosotros mismos somos ahora ese tipo de personas que a veces cuestionamos al Estado, ahora mismo vamos a cuestionar al Estado, entonces estamos detentando ese poder que tiene el Estado de decidir lo que es bueno o malo. Y según Thomas Hobbes, esto eh, una, genera estas células cancerígenas. Nosotros ahorita, cuando cuestionamos al Estado, somos células cancerígenas que probablemente nos vamos a multiplicar, va a haber personas que van a pensar como nosotros, ya van a cuestionar al Estado y esto va a llegar a generar un tumor en el Estado. Personas como ejemplo de esto podemos tal vez decir a los que son actualmente de derecha, como Camacho, Samuel Doria Medina, que dicen que el Estado está mal y que ellos son dueños que ellos son dueños de la verdad y del bien y el mal, ¿verdad? Y bueno, no sé qué piensas de esto, A ver, hermano. pero a ver, el cuestionamiento al Estado, yo creo que siempre ha existido, siempre se ha cuestionado al Estado, y no solo aquí en Bolivia, en todas partes del mundo, no existe, yo creo, un Estado que no tenga dentro del mismo Estado contradicciones, ¿no? Gente que esté en contra del mismo Estado, que quiera separarse, quiera cambiar el Estado, quiera hacer, bueno, diferentes movimientos políticos, etcétera. Eso es, yo creo que normal, ¿no? Ahora no sé en qué, bueno, Thomas Hobbes puede decir que eso puede ser un cáncer o algo, decir un cáncer es algo muy grave, ¿no es cierto? Pero yo creo que en realidad, en la política real, diríamos, ¿no? En la realidad, eso es normal, yo creo.
¿no? No es tan cáncer, digamos, ¿no? Ahora mismo en Estados Unidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que hizo Trump cuando trató de anular las elecciones en las que él perdía, ¿no es cierto? Y mandó a la gente a tomar el Capitolio, por ejemplo, ¿no? Casi fue un golpe de Estado. ¿Ya? Y pasó, y supuestamente Estados Unidos es la gran democracia donde todo, siempre, nunca ha habido una dictadura en Estados Unidos, jamás en la vida, ¿no es cierto? Se ha respetado la ley, etcétera, ¿no? Entonces, no, pasa yo creo que en todas partes, ¿no? Y en nuestro país, como todo. Yo creo lo que hay que pensar también en cuanto a esto del poder, porque Thomas Hobbes está hablando, ¿no es cierto?, de que este Leviatán, este Estado, ¿no es cierto?, que es el Leviatán, que puede estar encarnado en un rey o puede estar encarnado en un presidente, ¿no? Ya sea una forma monárquica o una forma republicana, pero está hablando del poder, de la soberanía. Ahora, el problema es que teóricamente el poder viene del pueblo. Teóricamente es un contrato social. Teóricamente, no, como has empezado diciendo, nos hemos reunido para elegir a alguien. Pero en realidad sabemos, en ningún lado gobierna el pueblo. En ninguna parte del mundo gobierna el pueblo. La nación o el pueblo, como quieras llamarle, nunca ha gobernado, nunca jamás en la vida, y nunca no está gobernando en ningún lado. Teóricamente la democracia es eso, pero teóricamente. Por ejemplo, ahorita los que han votado por el Arce, digamos, que hay mucha gente que ha votado por Arce, ¿están gobernando ellos? No, no, no están gobernando, ¿no es cierto? O sea, no gobierna el pueblo, nunca ha gobernado. Entonces, ¿quién gobierna de verdad? Yo creo que ahí tendríamos que ver que en realidad el poder no está, ni siquiera tal vez, ni siquiera está en el Estado, ni siquiera está en el gobierno, ¿no? Tal vez el poder no está, como digo, en el gobierno. Tal vez el poder está en empresas, en corporaciones, en los grupos de poder económico de cada país. Tal vez ahí está el poder y no está en el Estado, porque Thomas Hobbes está hablando desde un punto de vista muy teórico, muy teórico. O sea, como un Estado perfecto, donde el que gobierna sería el gobierno, el Estado. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿gobierna el gobierno de Estados Unidos? ¿Gobierna Joe Biden, por ejemplo, ahorita? Yo creo que no. Yo creo que gobiernan las empresas, las corporaciones de Estados Unidos que están detrás de ese gobierno. Ellos son los que verdaderamente gobiernan. El Joe Biden está ahí para aparentar de que el gobierno gobierna, digamos, ¿no? Para seguir con la fantasía esta de la democracia y de que existe un orden, ¿no? Pero en realidad no existe, ¿no? Entonces, no sé, aquí en Bolivia, lo que habría que preguntar antes, ¿quién gobierna? ¿Gobierna el Estado? Yo creo que no gobierna, o gobierna poco, y hay otros que gobiernan también, ¿no? Pero que nadie ha votado por ellos, digamos, ¿no? Habría que Claro, claro. preguntarles quiénes son esos, ¿no? Eso es lo que habría que buscar. Ya. Sí, entonces concluiríamos, hermano, que esta no es una enfermedad, sino más bien es un, es un hábito saludable dentro de un estado, la crítica al estado, ¿no? Prácticamente. Yo creo que también es que el poder, sea este el poder, el gobierno o algo que está detrás del gobierno, el poder deja que eso pase, porque tampoco puede acallar toda crítica. Sería la dictadura, sería un tipo de gobierno tipo Hitler, digamos, ¿no? Pero eso no pasa, ¿no? Normalmente se tiene que dejar cuando el poder funciona así. No creo que es acallando, sino hay que dejar que la gente hable, hay que dejar que la gente critique para precisamente aparentar, ¿no es cierto? Para que la gente diga, no, vivimos en democracia porque este señor habla en contra del Estado y no le pasa nada, ¿no? Entonces todo Claro, muy bien, claro. está todo correcto, ¿no? Entonces, también es una forma de gobernar también, ¿no es cierto? Muy maquiavélicamente, digamos, ¿no? Es decir, nada, hay que dejar que hablen, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, y hay que también tener en cuenta que Thomas Hobbes habla desde su mentalidad de católica, podemos mencionar, porque en sus últimos capítulos él menciona mucho que el estado perfecto es el estado católico cristiano que él conoce, ¿verdad? Donde el Papa sería el Leviatán en este momento, el vicario de Dios en la tierra. Y si analizamos como estado,
a esta institución que es la iglesia, podemos encontrar esto, que nadie cuestiona al Papa dentro de este Estado, de lo que son los curas, su base, que son las monjas. Nadie se atreve a cuestionar, o sea, nadie se atreve a detentar esta capacidad de decidir qué es lo bueno o malo. Simplemente asumen como doctrina que lo que se les dice desde la parte de arriba es siempre lo bueno, ¿verdad? Ujú. Yo creo que pone ese punto, por eso habla de esto Thomas Hobbes. Y Hay bueno, Thomas Hobbes también hay que, no sé si es tan católico Thomas Hobbes, porque hay que también saber que ya en la época de Thomas Hobbes ya se ha producido la reforma de la iglesia. Es decir, han aparecido el luteranismo, la iglesia de Inglaterra, ya Enrique VIII ha separado la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma, entonces no estoy tan seguro que él sea tan católico, cristiano sí, pero católico, católico. Ahora, en su época sí, evidentemente, la iglesia católica era un poder en Europa, era un poder real, político. Yo creo que en nuestra época, siglo XXI, si bien la Iglesia Católica todavía tiene algo de poder, pero no, ya no es ni la sombra de lo que fue, digamos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra época colonial, era un poder. En 1809, cuando Pedro Domingo Murillo hace la revolución del 16 de julio, se toman preso al gobernador de La Paz, que era el representante político, digamos, de la corona, al gobernador de La Paz y al obispo de La Paz. Entonces uno, por ejemplo, ahorita, si tú quieres hacer un golpe de Estado, no lo vas a tomar preso al obispo de La Paz, ¿no es cierto? Ni al arzobispo, a nadie se le claro, ocurre, ¿no es cierto? Vas a, tomas claro. un cuartel, ¿no es cierto? Tomas al presidente. Pero en esa época sí. ¿Por qué? Porque ese obispo era un poder real, era el poder, porque era la iglesia, era el representante de la iglesia. Entonces sí se lo tomaba preso. Y lo mismo hicieron en Chuquisaca el 25 de mayo de 1809. Se lo tomó preso al arzobispo de Chuquisaca. Entonces, esa era otra realidad. Yo creo que en nuestro momento lo de la Iglesia Católica está muy, aunque por ejemplo todavía se ha mostrado en lo del 2019 con Janine Áñez, ¿no? Que fue la Universidad Católica la que armó un poco la llegada de Janine Áñez al gobierno, ¿no? Ahí se muestra un poco todavía hay algo, ¿no? Pero está muy lejano, yo creo, a lo que tuvo y lo que fue en la época de Thomas Hobbes, que también él está hablando en el siglo XVII, ¿no? Ya, y bueno, concluyo este punto, hermano, con diciendo que ¿por qué nosotros cuestionaríamos a un Estado cuyo fin es el bien común, ¿verdad? Si es el bien común, el único fin del Estado, entonces, ¿cuál es el fin del individuo? Simplemente el bien individual. Entonces, siempre, bajo esta premisa, siempre el Estado debería tener la razón, ¿verdad? ¿O no? Claro, o sea, lo que está planteando Hobbes es eso, ¿no? Que el Estado guarda, cuida el bien común, ¿no? Cuida el bien de todos. Esa es su función. Es como un policía, como un, ¿no? Que guarda los intereses de todos. Entonces es un Estado benigno, ¿no? Bueno. Pero Entonces, en la un realidad, estado sano, en un estado ideal, perdón hermano, en un diga, estado ideal, entonces sí tendríamos que obedecer ciegamente a un estado. claro, lógico, tendríamos que, sí, evidentemente. Esa es la idea, ¿no? Ujú. Sí, ya, sí, eso quería aclarar bastante. Ya, pasamos al tercer punto, hermano. Lo que dice la pretensión de hallarse inspirado. Bueno, esto va más que todo con lo que es el anterior punto, porque dice que debe haber una fe en el Estado, debe haber una fe, y esto lo refleja en una enfermedad que puede ser la depresión en el ser humano, ¿verdad? Cuando el ser humano tiene que tener fe en el Estado para tener esperanza, en sí no tiene que haber razones lógicas, no tiene que haber estudios que afirmen que el Estado va a hacer bien su trabajo, simplemente tenemos que tener fe, indica Thomas Hobbes. Porque si no hay esta fe en un futuro próspero, el pueblo se deprime, ¿verdad? Es como Ujú. lo que pasa en la iglesia, justamente. El clérigo, el pueblo, cree en un futuro más próspero, más allá de la vida, Ujú. cree Claro. ciegamente. Entonces, justamente lo que también propone Thomas Hobbes que debe haber en el Estado. Nosotros tenemos que tener fe
en las acciones del Estado para que éste sea saludable. Cuando no hay fe en las acciones del Estado, pasa lo que ya había mencionado, la depresión en el pueblo. Entonces, ahora, volviendo al tema de Bolivia, Ah, ¿los bolivianos tenemos fe en el Estado? ¿En yo verdad creo creemos que que nos va a llevar a a un buen puerto? lo que pasa en Bolivia, yo creo que hay que verlo desde el enfoque de la realidad económica. Y la realidad económica de Bolivia es la pobreza, ¿no es cierto? Gran pobreza, ¿no es cierto? La gente no tiene trabajo, la gente no tiene futuro, ¿no es cierto? Yo creo que la gente, la mayor parte de las personas, no vemos un futuro promisorio. ¿Por qué? Porque no sabemos si de aquí a un año vamos a tener trabajo, si es que tenemos trabajo ahora. Tal vez no sabemos si de aquí a 2 meses vamos a seguir teniendo trabajo. No sabemos si vamos a mejorar en nuestro trabajo. No sabemos si algún rato nos van a pagar un poquito más. Vamos a tener la capacidad de tener otro tipo de ingresos. O sea, hay mucha incertidumbre por la situación económica de, como digo, de desempleo, de pobreza, de atraso, de subdesarrollo en que vivimos. Y yo creo que hay que verlo desde ese enfoque, ¿no? Entonces, si tienes un país, una población que es pobre, que no sabe, por ahí viene una nueva pandemia el año que viene y si le toca a esa persona no sabe cómo se va a curar, no va a tener cómo curarse, o sea, pierdes fe en todo, pierdes fe hasta en Dios, ¿no? Pierdes fe en todo, ¿no es cierto? Pierdes fe en el Estado, ya no crees en nada por tu situación, yo creo, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos está pasando, ¿no? O sea, perdemos fe, pero por la situación en que tenemos. Yo creo que en un país más desarrollado, países europeos, Estados Unidos, qué sé yo, que tienen unos ingresos muy grandes y tienes un futuro más o menos cierto, la gente es mucho más obediente con el Estado, ¿no? Cree más en su Estado, cree más en sus instituciones. En cambio, Sí, nosotros es muy difícil, muy difícil. sí, Javier, me parece, estoy de acuerdo y bueno, entonces, estamos presentes ante un estado deprimido. Totalmente, yo creo que sí, Y estamos, creo, el Estado está deprimido, pero la gente, el pueblo también, yo creo, vivimos en una, no sé si sabes de eso que hacen esas mediciones de la felicidad, cuál es el país más feliz del mundo y esas cosas. Hay unas instituciones que lo hacen y creo que en eso, por ejemplo, siempre salimos al final, si es que salimos incluso, no sé. ufa, Y en eso sí, no general, sabía. ¿Cómo se puede medir la felicidad, no? Tal vez lo miden con el IDH, tal vez lo miden con el... no sé, sí, deben tomar varios parámetros, ¿no? Tal vez el IDH estará entre ellos, otro tipo de cosas y Claro, claro. obviamente. Eso yo lo relaciono con el tema de eso que estamos diciendo, ¿no? Una depresión, casi un problema psicológico, ¿no? Sí, Nos sentimos así, ¿no? ya. Bueno, entonces ya estamos identificando, hermano, ya son prácticamente las tres enfermedades que tiene el Estado. Ujú. Ha Sí, nacido con sí. un mal congénito, está deprimido. Ujú. Y pasamos al cuarto punto que dice que someter al soberano a juicios civiles. Esto indica que primero empieza esta reflexión preguntándose en verdad si el Estado está sometido a la ley. ¿En verdad este soberano está sometido a la ley? Thomas Hobbes dice que no puedes estar sometido a lo que tú has creado prácticamente. Si el Estado es el artífice de lo que es la ley, él no puede estar sometido a estas leyes civiles. Él prácticamente ha creado estas leyes y también es soberano para cambiarlas y anularlas. Entonces, cuando en un Estado someten a juicio a su propia ley, al mismo Estado, entonces estamos hablando de un Estado enfermo. Eso es lo que dice Thomas Hobbes. Um, ¿Qué opinarías de no, eso, hermano? a ver, en nuestro sistema, a ver, el sistema republicano, democrático que vivimos nosotros, Bolivia y casi todos los países del mundo, ¿no? Mm, más bien el tema es que nadie está por encima de la ley. Ese es el principio, ¿no es cierto? Ni siquiera el Nadie, Estado. nadie, ni siquiera el Estado, ni siquiera el presidente, ni siquiera los diputados, alcaldes, no sé, cualquier autoridad
policías, nadie está por encima de la ley. Y no sé si te acuerdas, en la Revolución Francesa, que es cuando empieza todo esto de las leyes y el Estado y la República, lo primero que hacen es la Declaración de los Derechos del Hombre, pero también hacen la Constitución, que es la primera ley del Estado, ¿no es cierto? La Constitución. Y lo primero que hacen al hacer la Constitución es que se reúnen en el campo de Marte, que es como un estadio, y juran la Constitución, juran acatar la Constitución. Y ahí están reunidos los diputados de la Asamblea Legislativa, está el pueblo en el estadio y están los reyes. Y los reyes tienen que jurar acatar la Constitución y les hacen jurar. Y Luis XVI y María Antonieta juran. Entonces, esa es la idea de la República, ¿no? Que ni siquiera el rey está por encima de la ley. La ley está por encima de todos. Se supone que vivimos en ese esquema, que nadie está por encima de la ley. Le Claro, cae a claro. todos, se supone, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso también queda así como muy teórico porque la realidad obviamente es otra, ¿no? Si tú estás en el gobierno, pues tienes muchas más defensas, muchas más defensas contra la ley, ¿no es cierto? Pues puedes salir librado de muchas cosas, ¿no? Lo normal, ¿no? Eso también en todas partes del mundo, pero teóricamente nos venden la idea de que no, nadie está por encima de la ley. Y creo que lo ponen en los restaurantes, ¿no es cierto? Creo que ahora Sí, ponen, nadie está por claro, encima de la inseguridad y la economía. la ley. Sí, Pero, ahora, en ese punto, ¿cuándo mm, estaría con esta enfermedad del Estado? ¿Por mm, qué Thomas Hobbes lo define como una enfermedad? Eh, Pienso que lo dice porque cuando al Estado se le somete a leyes civiles como ser la propiedad privada, ¿verdad? mm, Es como cuando viene una transnacional extranjera y compra algo aquí alguna empresa aquí en la mm, República, y pues dice, esto es mío y la ley diga que la propiedad es privada, ¿verdad? Ni el mm. Estado ni nadie puede meterse en mi empresa o expropiarme si llega a este extremo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, el Estado pierde el poder absoluto soberano que tenía antes, Es porque que está también sometido a las a la leyes ley, civiles. ya, pero también hay que entender, yo creo que ahí hay que ver teóricamente también, ¿no? El Estado es el soberano, pero no es el soberano. En nuestro sistema republicano, democrático, el soberano es el pueblo, ¿no? El soberano es la nación, es decir, el pueblo. Pero Entonces, eh, eh, la soberanía sí reside en el pueblo, reside, claro, claro, pero la delega al Estado. claro, pero la delega nada más. Pero en cualquier momento el pueblo puede retomar ese poder, En porque es cuanto retoma el poder, el Estado se disuelve. claro, y lo puede hacer. ¿Qué es lo que pasa con las revoluciones normalmente, no? Mm. Por ejemplo, la revolución del 52, ¿no? El pueblo toma el poder, el pueblo vuelve a retomar su soberanía, ¿no es cierto? Vuelve la soberanía al pueblo, digamos, ¿no? Entonces, toma el poder, hace una revolución, y entonces cambia las leyes, ¿no es cierto? Entonces hace la nacionalización de las minas, entonces le quita ese derecho que tenía a Patiño, Hoshi, Laramay, los varones del estaño, les quita y dice, bueno, desde ahora en adelante esto es otra vez del Estado. Y lo Claro, puede claro, hacer y es correcto porque está actuando desde la soberanía de la nación, ¿no es cierto? Del pueblo. claro, O sea, se puede, digamos, o sea, pasa, claro, sucede, claro. Pero pasa. eso ya es el punto crítico, es el punto donde el Estado ya muere, ¿verdad? O sea, muere, pero muere y Es revive, justamente digamos, lo que ¿no? no queremos hacer, es lo que tratamos de evitar, ¿o no? Es que no sé si es qué es lo que queremos, pero más allá de lo que querramos o no querramos, pero eso sucede, ¿no? Es que es así, yo creo, ¿no? Es que lo que pasa es que los estados, como hemos dicho, yo creo que no defienden al pueblo. Supuestamente, teóricamente defienden al pueblo, son representantes del pueblo, pero la verdad es que no. Entonces terminamos, como por ejemplo esto del 52, terminamos cediendo un montón de riquezas naturales a empresas privadas, ¿no es cierto? Y nos metemos en un gran problema
Entonces, en esos casos, el pueblo tiene que retomar otra vez el poder, ¿no es cierto? Y otra vez empezar, ¿no? O sea, nunca se muere el Estado en realidad. Es como un quiebre, ¿no? Pero vuelve a existir otro Estado. No es Pero tú que... lo has dicho, es otro estado. El estado antes se disolvió. Sí, pero sí, podría ser otro, pero... O sea, nunca, o sea, a ver, ¿cuánto tiempo podemos estar? No, un pueblo no puede estar sin Estado. Casi que no. O sea, es un quiebre nada más, como un corte y después empieza inmediatamente otra Hermano, organización creo que política. concluimos en diciendo que en verdad el soberano es la ley porque nadie está por encima de la ley. Y lo que es Claro, soberano es que no haya nada encima de eso, ¿no? Es claro, justamente pero lo que define la soberanía. claro, pero nadie está por encima de la ley, pero la ley está hecha por los representantes del pueblo, ¿no es cierto? No es la ley de Que sería en Dios, el Estado. que sería el Estado, ¿no es cierto? Los representantes del pueblo. Entonces, al final de cuentas, la soberanía está, En el en última Estado. instancia, la soberanía está en el pueblo, ¿no? Está en la nación. Yo creo que eso, por ejemplo, es un principio que hay que tenerlo siempre presente, porque si nos equivocamos de repente decimos, no, como que nosotros como pueblo no tuviéramos el poder, ahí estaríamos mal, ¿no? Porque estaríamos entregados con las manos atadas al poder, ¿no es cierto? Al Estado, lo que se llame, ¿no? No, no hay que perder nunca de vista, yo creo, de que el poder está en el pueblo. Solo falta que el pueblo se levante, nada más. Lo que Claro, pasa es que eso, está, es bien reciben, difícil, ¿no? Pero que es lo que sucedió el 2003 cuando lo votaron a Goni, por ejemplo, ¿no? claro, Ahí pasó claro. eso. Ahí pasa eso. Bueno, son momentos espectaculares, digamos, muy en que les vuelve el poder al pueblo, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo en eso, hermano. Mm. Entonces, este no sería una enfermedad, entonces. O sea, poner al Estado sobre las leyes es hasta saludable, porque las leyes deberían ser las que mandan por encima de cualquiera. Sí, pero eso sería, o sea, es un momento de orden, de tranquilidad, de que todo está chévere. Pero cuando empieza todo eso a entrar en crisis, ya la solución no es mantener eso, sino otra vez la solución es eso, que vuelva la soberanía otra vez al pueblo y otra vez el pueblo construya otra cosa. Tiene que ser Claro, así, claro. ¿no? Ya, y bueno, la otra enfermedad que describe Hobbes es el gobierno mixto, el estado bicefálico. Aquí habla Hobbes de que al haber nacido un Estado, hay casos donde, como ya hemos mencionado, el Estado nace con un déficit de poder, pero hay momentos donde un Estado nace con dos cabezas, ¿verdad? Ya. Es cuando nace un Estado mixto, como dice acá, o lo conocen otros como el Parlamento, un consejo que ya es soberano y no hay una sola cabeza. Él dice que esto es una enfermedad. ¿Por qué? Porque al haber más de dos poderes dentro de un estado, estos poderes van a terminar destruyéndose entre ellos. Entonces esto va a llegar drásticamente a lo que es la disolución del estado. Mm. Ahora, aplicando esto al contexto boliviano, ¿podemos Mm. decir que Bolivia es un estado con varias cabezas? ¿O solo hay un estado, o es un estado con una sola cabeza? Podemos Mm. hablar de que en verdad, Luis Arce Catacora es el único gobernante, o detrás de él hay muchos que tienen el mismo poder que él, y justamente porque tienen este mismo poder con él y contra él, van a terminar disputándose este poder y van a terminar disolviendo lo que es el Estado de Bolivia. Pienso que esto es aplicable, ¿por qué? Porque en su mismo nombre del Estado dice Estado plurinacional, Mm. ¿verdad? Habla de varias naciones que son soberanas, ¿verdad? Varias naciones que son poderes en sí al final de cuentas, claro, pasando por todo proceso burocrático, pero al final son poderes. En sí, el Estado plurinacional de Bolivia es un conjunto de poderes que están chocando constantemente y que, según Thomas Hobbes, esto va a llegar a la disolución de este Estado, irremediablemente. ¿Qué opinas de Yo, esto, hermano? yo te lo plantearía desde el punto de vista, como decía al principio, ¿no? Es que Hobbes está hablando del, como de del poder absoluto, ¿no?
Entonces dice, claro, todo el poder tiene que estar reunido en una sola persona, por ejemplo, el rey, ¿no? Ahí tiene que estar todo el poder, no puede compartirse, no puede ser bicefálico, tricefálico, cuadricefálico, ¿no? Tiene que ser una sola. Ahora, eso se niega después con lo de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, cuando le cortan la cabeza al rey y hacen la república, tienen otra perspectiva. Dicen, no, tiene que haber equilibrio de poderes, que es el otro principio, ¿no es cierto? Dicen, vamos a construir un nuevo Estado, pero este Estado nuevo tiene que tener equilibrio de poderes. No tiene que ser lo que dice Thomas Hobbes, que todo el poder tiene que estar reunido en uno solo, tiene que estar repartido. Entonces, por eso es que se crea lo típico de la República, ¿no es cierto? Que tenemos tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿no? La idea es que no esté todo el poder junto en una sola institución, no esté todo junto en el presidente o en la asamblea o en los tribunales, sino que esté repartido en los tres. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y esa es la idea que se practica, ¿no es cierto? Ahora, en casi todos los países del mundo, ¿no? Está la idea de que tiene que haber equilibrio de poderes y división de poderes, y además independencia de poderes incluso, ¿no es cierto? Que el ejecutivo no le tiene que responder al legislativo, el legislativo no le tiene que responder al ejecutivo, tienen que ser independientes. Esa es la idea, ¿no? Y más o menos así está planteada el esquema en Bolivia, ¿no? Entonces yo creo que en Bolivia tenemos políticamente está dividido el poder, ¿no? Porque tenemos los tres poderes, pero además de esos tres poderes tenemos los niveles de gobierno. Tenemos el gobierno central, pero también hay gobiernos departamentales, también hay gobiernos municipales que tienen su poder, ¿no es cierto? El alcalde de La Paz, la alcaldesa del Alto tienen poder, ¿no es cierto? Dentro de su jurisdicción tienen su poder político, el gobernador del departamento tiene su poder, y luego ahora con las autonomías indígenas, que hay algunas, no sé cuántas son, 10, no sé si llegan a 10, pero hay también, ¿no es cierto? Y también tienen su poder dentro de su territorio. Entonces, más bien está bastante dividido el poder. Yo creo que está bastante dividido. Eso a nivel, digamos, legal, digamos, ¿no? Pero como hemos hablado anteriormente, como te decía, el poder real no está tanto en los alcaldes, en los gobernadores, ni siquiera en el presidente. El poder real está en los poderes económicos. Y en cuanto a poderes económicos, también estamos muy repartidos. El grupo de agroindustriales de Santa Cruz es un poder económico, pero los cocaleros de Chapare y los cocaleros de los Yungas son otro poder económico, pero los cooperativistas mineros de La Paz también son otro poder económico. Y así hay varios, ¿no? Varios pequeños poderes, ¿no? Que son los que realmente manejan también. Entonces, eso es lo que nos pasa. Yo creo que lo que pasa, por ejemplo, en países muy grandes, muy ricos, es que tienen estos niveles, por ejemplo, Estados Unidos es un país federal, ¿no es cierto? Entonces, ahí, los estados tienen sus gobernadores que tienen su poder, tienen incluso sus asambleas legislativas, tienen todo, tienen, bueno, tienen sus poderes, sus niveles de poder, tienen sus tres poderes del Estado. Pero lo que pasa en esos países, yo creo que el poder económico no está repartido. El poder económico está junto todo. Entonces, por eso es que se siente en esos países que hay un poder fuerte. En cambio, en nuestro país no hay poder. El Estado casi que no tiene poder. Hemos visto hace poco, ¿no es cierto? Eso de que lo paran a este taxista y la policía se lo quiere tomar preso, ¿no es cierto? Y la gente sale y lo defiende, ¿no es cierto? Al final no lo llevaron preso. Entonces, esa es la situación. O sea, la policía que representa el poder del Estado, el poder de coacción, no tiene, ¿no es cierto? No tiene poder ni para tomar preso a un taxista, digamos, ¿no? Sí, sí, había visto ese video y ¿No? me parece crítico, porque la verdad, si el Estado no tiene ese poder de coacción, en verdad no está cumpliendo con su función. Entonces, ¿para qué está? ¿No? Eso es, Ya, pero eso no es algo, yo creo que no es algo de ahora. Eso, toda nuestra historia ha sido así. Yo creo que en toda nuestra historia ha sido así. El sí, poder del Estado ha justamente sido muy, lo que estabas diciendo, ¿no es cierto? Por cómo nace el Estado. eso. Ujú. Es que es así. Ya, sí, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, partes de tu análisis de lo que es el nacimiento del liberalismo, ¿no ve?
Mm, de la división de poderes que plantea John Locke y toda sí, esta cuestión. Entonces, prácticamente John Locke estaría en contra de lo que plantea Thomas Hobbes. claro, son dos versiones, claro, diferentes. Primero, creo que primero viene Hobbes y después viene Locke. Y Locke Mm, es el que ya cambia un poquito, ¿no? Y dice, no, no es absoluto el poder, no hay leviatán, ¿no? O el leviatán se divide en varias partes, ¿no? claro, claro, claro. Mm. Y no termina pasando también lo que dice Hobbes, que los poderes en sí se destruyen y aunque podemos decir ahora en el estado de Bolivia que los poderes en verdad son independientes, tienen la misma escala de poder cada uno, en verdad tienen un poder para competir con un soberano. Creo que no, porque si hablamos del poder legislativo, del poder judicial, más que todo el poder judicial que está prácticamente es servil al poder ejecutivo, ¿no? En verdad el poder judicial brilla por su ausencia. Y el legislativo no es la excepción, porque sabemos que si bien la lucha algunas veces termina cediendo a las propuestas del poder ejecutivo, ¿verdad? Claro, es lo que te decía, que a nivel teórico funciona, digamos, lo que dice el liberalismo de John Locke y de la Revolución Francesa, a nivel teórico, más o menos, pero en la realidad es otra, ¿no es cierto? En la realidad, un poco el presidente es como el rey, ¿no? O sea, quiere tener todo el poder, ¿no es cierto? Claro. Y no es un tema del MAS, no es un tema del ARCE, en todos los gobiernos ha sido así. Nunca ha habido un gobierno en que el Poder Judicial se oponía a lo que decía el Ejecutivo. No, no, eso nunca ha existido, es el poder. O sea, es un sistema presidencialista, diríamos, ¿no? O sea, el poder está en el gobierno, en el presidente, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Y ahora, ¿será en verdad que Luis Arce Catacora tiene todo el poder ejecutivo? ¿O detrás de él, en verdad, él solo es una marioneta? Yo creo Eh, que él es solo o sea, él representa, y esto es así, ¿no es cierto? A una banda de ladrones prácticamente, porque en nuestro sistema democrático, ¿no? Los partidos políticos, al final de cuentas, son bandas de ladrones, ¿no es cierto? Son gente que se reúne para tomar el poder por medio de las elecciones para robar. Eso es lo que intentan hacer, para salvar su vida, ¿no es cierto? Como hemos dicho, vivimos en tanta pobreza, en tanta cosa, la gente no sabe qué hacer. Entonces, una salida es formar un partido político y tomar el gobierno y ahí llenarse de plata, ¿no es cierto? Salvarse un poco. Entonces, un poco claro, yo creo que los presidentes, para no hablar así directamente del actual, los presidentes, cualquiera que este sea, es representante de ese grupo que está metido ahí y que quiere quedarse ahí para seguir aprovechándose del gobierno. Eso es lo que representa. Pero como digo, hay otros poderes a los que Arce no representa. Los cooperativistas mineros, por ejemplo. Es otro poder que puede aliarse con Arce. O sí, los agroindustriales del Oriente. Es otro poder que también puede aliarse con el gobierno de turno. Pero no es lo mismo. Entonces, es el que llega a la presidencia en Bolivia, con ese subgrupito de ladrones, lo que tiene que hacer es establecer alianzas con los otros grupos de poder e ir manejando así. Pero nunca llega a tener él todo el poder como quisiera Hobbes, que sea un leviatán, que tenga todo eso, nunca jamás ha pasado, ni creo que pasará, porque es muy difícil hacer eso. Eso no se puede hacer. No claro, es, claro. es muy difícil. Ya, sí, bueno, en el caso de Luis Arce, podemos decir que detrás de él está una banda de un consejo de ladrones, si vale el término. En verdad, no hay un solo hombre que mande dentro de este consejo y que directamente sea el que mande en el presidente, ¿no? Simplemente hay un consejo podemos decir, aristócratas, narcotraficantes, de la parte de la propiedad privada. Claro, Entonces, según Hobbes, ellos. esta característica es digna de indicar que es un estado enfermo, ¿no? Tiene que tener solamente un líder. Es que eso habría que verlo, ¿no? O sea, eso es lo que dice Hobbes, pero yo no estoy tan seguro que sería lo más apropiado. Porque, a ver, él lo que está pidiendo es lo que era Luis XIV en Francia, ¿no? El rey que era un monarca, casi una dictadura, ¿no es cierto? O sea, un tipo que sea el poder entero.
y eso no sé hasta qué punto será bueno, ¿no? Yo soy más partidario de que haya más bien contradicción, que haya posibilidad de contradicción, porque no sé, eso del poder absoluto tal vez funcione cuando yo tengo mi, no sé, en el ejército yo tengo mi compañía de no sé, 20 soldados y todos me hacen caso a mí, yo tengo el poder absoluto. Tal vez funcione a ese nivel, pero cuando tienes un país de 10 millones, 20 millones de habitantes, no, yo no veo que eso funcione así, con un poder absoluto. Yo creo que funciona de otra manera, con más diálogo, más alianzas, más componendas. Tiene que haber mucho de eso. Entonces, más bien, el que es el presidente, el que es el gobernante, tiene que tener no tanto habilidades de mano dura, sino habilidades de negociación. Tiene Sí, que negociar. utilizando tu analogía en el campo del ejército, como indicabas, que donde podría valer el poder absoluto, creo que vale porque tienen un objetivo, ¿verdad? Cuando tienes, porque en el ejército se pone un objetivo y necesitan que todo el conjunto de militares sigan solo ese objetivo. Mm. Entonces habría que indicar que solo funciona el poder absoluto cuando se tiene un objetivo fijo y inalienable, ¿verdad? Entonces Claro, y sí, que sea un objetivo claro, ¿no? claro. Concreto, ¿no? Ujú. Que normalmente es así. Pero es que en un país, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? O sea, digamos, en economía, ¿cómo vamos a hacer la economía de Bolivia? Pucha, o sea, hasta que nos ponemos Infinidad de de acuerdo propuestas. cuál es, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo de litio. Entonces, ahí es donde hay que negociar. Ah, no, pero esto, entonces no es tan fácil de fijarse un No, objetivo, ¿no? Es más sí, complicado, ¿no? y Porque hay justamente intereses varios. estos son los conceptos que se manejan cuando hablamos de tipos de Estado, ¿no? El Estado unitario que estamos actualmente, que supuestamente en teoría recae todo el poder en un solo poder, que es ahorita el Estado, el poder ejecutivo. Y Bolivia se reconoce en su artículo 1 como Estado unitario, ¿verdad? Y claro, sí, sí. Cuando, cuando este Estado unitario solo funciona cuando todo el pueblo tiene un único fin, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Cuando tiene Sí, solo sí. un objetivo. Mm. Entonces, no es el caso, vemos que no coincide con la realidad. En Bolivia, como somos un Estado plurinacional, tenemos diferentes fines, pensamos diferente, hay diferentes reacciones, algunos tienen diferentes ideologías, diferentes religiones, diferentes, hasta la apariencia es bastante diferente y esto influye en la decisión de cada persona. Entonces es contraproducente colocar a este conjunto de población en un estado unitario, ¿verdad? Es Sí, contraproducente. pero también ahí viene, ahí tendríamos que hablar del tema de la nación, ¿no? Porque lo que estás diciendo es que no somos, no estamos unidos, no hay una unidad, ¿no es cierto? Somos muy diferentes, cada quien tiene un objetivo diferente, entonces necesitamos unidad. Entonces la unidad es el concepto de nación, ¿no es cierto? Porque la nación es precisamente ese grupo totalmente cohesionado, identificado entre ellos, ¿no es cierto? Porque tiene un pasado, porque tiene una historia, porque tiene unas costumbres, tiene un idioma incluso, ¿no es cierto? Esa es la nación, ¿no? Ahí la unidad está perfectamente establecida. Y lo que pasa es que no hay una nación boliviana, ¿no es Eso es cierto? justamente lo que digo, ¿no ve? Es el No tema, hay una ¿no? nación boliviana. Entonces, Bueno, bueno, ese es. y el siguiente punto es la falta de dinero. Considera que esta es una enfermedad dentro del estado Hobbes. Lo asocia con lo que es la fiebre. ¿Por qué? Porque dice que cuando hablamos de la falta de dinero, ¿qué es el dinero en el estado? Según Hobbes, es el líquido vital que la sangre. Es la sangre del estado de dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una fiebre? Hay diferentes inflamaciones en las diferentes partes del cuerpo. Estas inflamaciones causan lo que es obstrucción del flujo sanguíneo y eventualmente terminan obstruyendo órganos más vitales y el cuerpo colapsa. Y es lo que indica Hobbes que pasa con el Estado cuando no tiene dinero, ¿verdad? Cuando no corre esta circulación de dinero por lo que es el Estado, termina colapsando
eventualmente, porque hay inflamaciones en diferentes puntos, si usamos la analogía. ¿Y cómo puedes identificar estas inflamaciones? Tal vez diciendo que cuando hay una escasez de dinero, ¿a qué tienden las personas? Algunas personas tienden a acaparar lo poco que hay, otros llegan a especular. Entonces, al acaparar, llegan a generar cúmulos de riqueza en un solo punto, ¿verdad? Y este Ujú, punto termina asfixiando a todo este radio de población, porque ujú, si una persona X llega a acumular toda esta riqueza, supuestamente porque hay falta de dinero generando especulación, y acumula toda esta riqueza, acapara esta riqueza, los que están a su alrededor van a terminar feneciendo, ¿verdad? ujú, Dice Hobbes en cuanto a lo que es la falta de dinero. Y hay este problema aplicando en Bolivia. Podemos decir que Bolivia sufre de la fiebre que indica Hobbes. En verdad, Bolivia no tiene liquidez y genera este problema de que hay inflamaciones en diferentes sectores de Bolivia. ¿Hay esa ujú. situación? Entonces, yo daría mi aporte en indicar que sí, porque podemos ver que hay empresarios que acaparan divisas a diestra y siniestra. En cuanto hay divisas, las compran, ¿verdad? Ujú. Toman riquezas, no confían en la divisa nacional, eventualmente todos buscamos lo que son los dólares y acaparamos especulamos con la riqueza cuando en verdad no estamos tan, perdón la palabra, jodidos, ¿no? Mm. Bueno, No sé qué opinas, hermano. o sea, claro, lo que te decía, yo creo, la pobreza, ¿no es cierto? Es que somos un país pobre, es que siempre estamos en crisis, ¿no? Nunca hemos salido de la crisis, siempre estamos en crisis económica nosotros. Entonces, ante esa crisis ya crónica, digamos, de económica, de pobreza, como te decía, ¿no? Falta de empleo, falta de todo. Entonces, claro, eso hace que cualquier estado, cualquier forma de gobierno que tengas, pues sea débil. Ahí está la debilidad, ¿no es cierto? Aparte de la debilidad que podría estar en la misma organización del Estado a nivel de leyes, que son por ahí leyes malas, que no debería ser un Estado plurinacional, porque esto, qué sé yo, o porque debe, bueno, diferentes polémicas, debates que se puede producir sobre a nivel legal, digamos, de lo que es el Estado. Además de eso, creo que más importante que eso está en lo económico. Entonces, si tienes una pobreza, si tienes una crisis económica permanente, no, en tu estado, tu gobierno jamás va a ser fuerte, jamás, jamás. Yo creo que es imposible, ¿no? Sí, La entonces economía, sí, pues, Bolivia padece de fiebre, como indica. sí, ya, Ya, sí, sí. y bueno, ya a los últimos puntos que indica Hobbes, la libertad de disputar contra el soberano. Esto indica como la desnutrición por parásitos. Bueno, Hobbes cuando habla de la libertad de disputar contra el soberano, prácticamente nos habla del anterior punto, ¿no? De Ujú, que nadie puede detentar juzgar lo que es bueno o malo. Está repitiendo este punto, indica que ujú, eh, de que un individuo no puede nunca detentar esta facultad de juzgar lo que es bueno y malo, porque eventualmente este, como dije antes, va a contagiar a los demás y eventualmente va a generar núcleos de poder, mini estados dentro del estado mismo, que van a vivir por el estado propio. Por esto justamente lo indica como parásitos, que ujú. van a, al final, consumir el líquido vital del Estado para vivir ellos y van a terminar matando al mismo Estado y matándose a ellos mismos. Esto es Ujú. lo que quería decir Hobbes con esto. No sé si crees que se aplica al Estado de Bolivia. Claro, como te digo, a ver, es que él plantea eso del Estado absoluto. Entonces, para él, cualquier contradicción con ese monarca absoluto está mal, porque precisamente él es el que tiene el poder absoluto, ¿no? Claro, Entonces, bueno, claro. pero esa es la idea de él, pero yo creo que, mm, por ejemplo, Thomas Hobbes, él nunca gobernó, ni siquiera estuvo cerca de un gobierno. Parece que él se dedicó a ser un filósofo, un profesor y nada más.
el que tiene una mirada más real de las cosas, por ejemplo, es Maquiavelo, porque él sí fue político, ¿no? No fue gobernante, pero sí fue ministro, estuvo cerca del gobierno. O sea, él tiene una mirada mucho más real, ¿no? En cambio, él está como muy teorizando, digamos, ¿no? Cosas que en la realidad no es tan así, ¿no? Yo no creo que, o sea, el hecho que haya alguien que dispute el poder no es malo en sí, o sea, eso es normal, eso va a pasar siempre, a no ser que quieras una utopía de un estado absoluto que controle todo como un gran hermano, ¿no? Que esté controlando el pensamiento de la gente, digamos. Eso no va a pasar, ¿no? Sí, sería interesante hablar también del pensamiento maquiavélico. Si más no recuerdo, Maquiavelo era muy drástico también en cuanto a la competencia. Él decía que si vas a eliminar a tu contraparte en cuanto a poder, debes eliminarlo hasta su último descendiente, ¿no? No Sí, tiene que sí. quedar rastro de revancha próxima. Sí, sí, tiene eso. Pero dice otras cosas además de eso, ¿no? Tiene también otras consejos al príncipe, ¿no? Sí, Eh, sí, creo que, por ejemplo, sí, dice, por ejemplo, que eh, si tú consigues el amor del pueblo como príncipe, como gobernante, es mejor. Eso es mucho más duradero. Que el producir miedo en la gente es como lo segundo, digamos, ¿no? Ya si no claro, has claro. conseguido lo otro, entonces ya anda por esto otro, porque es lo único que te queda, digamos, ¿no? Pero lo que tienes de tratar es otro, ¿no? Ya, sí, hay que hacer hay que poner un gancho en Maquiavelo para siempre citarlo, porque siempre nos da buenos puntos en cuanto al punto pragmático, ¿verdad? Sí. A ser prácticos, ya no ser tan teóricos. Me Mm, gusta el punto de Maquiavelo, pero pienso que a veces es mal interpretado, ¿verdad? claro, no, hay Y es que leerlo con calma, muy hay que leerlo peligroso con citarlo. calma, hay que leerlo bien, con cuidado. Y no solo hay que leer El Príncipe, porque tiene otras obras. Sobre la década de Tito Livio, que es un ¿Ya? libro sobre la República Romana. O sea, por ejemplo, en El Príncipe está hablando como un estado más tipo lo que decía Hobbes, digamos, un estado casi dictatorial, donde hay un solo gobernante, ¿no? En cambio, en ese de la discurso sobre la primera década de Tito Livio, habla sobre la república. Entonces, ¿cómo gobernar en una república ya? Donde está el Muy poder interesante. distribuido, ¿no? Es otra. No, sí, tiene cosas muy interesantes, Maquiavelo. Ya. Podríamos hablar algún día sobre algo Claro, yo sobre. creo que cuando saltemos al campo pragmático, vamos a trabajar más con Maquiavelo, pienso, Mm, porque es más apto para ese punto. Bueno, mm, ya concluyendo, hermano, creo que hemos coincidido en dos enfermedades que tiene el Estado de Bolivia, que es la falta de poder absoluto, ergo el mal congénito, y lo que es la fiebre, la falta de dinero. mm. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo solucionamos, cómo podemos proponer una propuesta para curar a Bolivia de estas enfermedades o simplemente no hay cura y hay que desconectarlo en un sentido clínico? O sea, yo creo que para empezar no tenemos que clavarnos con la idea de Bolivia, ¿no? Ya, La idea de Bolivia es una cosa que se ha construido en 1825, que es la República de Bolivia, el Estado de Bolivia, perfecto, está ahí, pero no hay que trabajar sobre eso. Yo creo que no. Tenemos que trabajar haciendo un proyecto, pero totalmente libres, ¿no? O sea, sin estar pensando en el Estado de Bolivia, en la República de Bolivia. Trabajamos sobre la realidad que tenemos y proyectamos algo, ¿no? Y eso, hay que ver eso, qué es lo que proyectamos, ¿no? ¿Qué va a ser eso que vamos a proyectar? Va a ser un Estado, seguramente, va a ser un Estado, porque, o sea, va a ser una organización política, ¿no es cierto? No va a ser una anarquía, ¿no es cierto? Va a ser un Estado. Ahora, ¿qué tipo de Estado va a ser ese Estado? Más allá, yo creo, tampoco hay que matarse pensando en el nombre, ¿no? Que también el nombre es importante, pero antes que pensar en el nombre, hay que pensar qué Estado va a ser, quiénes van a formar parte de ese Estado. ¿Vamos a ser un Estado plurinacional? ¿Vamos a hacer a partir de las naciones originarias, de los aymaras, a partir de los quechuas?
Ya, pero ¿y cómo? ¿Cómo vamos a formar eso, no es cierto? ¿Y cómo se va? Y luego hay que pensar qué sistema político va a ser. ¿Va a ser una dictadura del proletariado? ¿Va a ser una dictadura de un rey? ¿Vamos a poner un inca? ¿No? ¿Vamos a hacer una república? ¿Vamos a hacer Claro, claro. democracia? ¿Qué vamos a hacer, no? Eso es lo que hay que ir pensando, ¿no? El sistema económico, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser el capitalismo, tal cual como lo conocemos ahora? ¿Vamos a seguir igual? Porque también es eso. Si me dices, no, solamente vamos a cambiarle el nombre, pero después el sistema económico va a seguir el mismo, a mí no me interesa, ¿no? A mí no me interesa Claro. cambiar el nombre, ¿no? Porque vamos, si vamos, va a seguir la vida la misma, ¿no? A mí Mm, me interesa algo que me cambie como decía, mi percepción del futuro, que me dé esperanza. Necesitamos una revolución. Obviamente, es lo que decíamos, el poder tiene que volver al pueblo. Tiene que Tenemos, volver a pueblo para ya delegarlo de una manera diferente. y creo que ahí está el problema para mí. Ya no hay que delegar. Ya ¿Ya? no hay que delegar. Tenemos, yo creo que construir un nuevo sistema en el cual ya no delegamos el poder, ya no delegamos, Qué porque eso es interesante. lo que vimos hasta ahora. Tenemos que gobernar el pueblo mismo. Y no sé cómo, pero tenemos que buscar un esquema, una manera en que el pueblo de verdad gobierne. Los Que no es pueblos como, tienen que mantener su soberanía. exacto, pues como ahora vamos cada 5 años, votamos y después los otros 5 años estamos en nuestras casas viendo televisión, ¿no es cierto? Mm, Y nadie se entera de nada. No, 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 el gobierno, la gente tiene que entender que tiene que gobernar, tiene que saber lo que pasa. No, no puede haber una persona que diga, no, yo me voy a ir a ver mi novela o yo me voy a ir a ver el fútbol. No, usted tiene que ir a una asamblea, a algún lugar donde esté usted estudiando cómo se maneja el Estado, cómo es la economía, cómo se maneja todo, porque usted tiene que decidir. tiene que haber una intervención de parte del pueblo, tiene que haber una gestión. Porque si no, Pero, vamos a volver a elegir a esas bandas de ladrones que decimos, ¿no? Vamos a tener que claro, volver claro. a elegir a eso, y eso es así. Sí, la ¿No? idea era curarlo a lo que es el estado de Bolivia actualmente, hermano. Mm. Pero con lo que me has dicho, prácticamente lo hemos dado de baja, no, le hemos dado de, prácticamente lo hemos matado al Estado, porque lo que Ojo. requerimos es disolver este Estado Ujú. para devolver la soberanía al pueblo y este genere esta confederación de pueblos soberanos, Yo creo que sí, algo así. Ahora, ¿verdad? cuidado, no se trata de ahorita hagamos la revolución y defenestramos este estado y no hay nada, porque cuando hagamos eso, ya tenemos que tener la respuesta. Claro, claro. Porque si no, si Y es lo no, que si lo votamos ahorita, avanzamos en la propuesta, ¿no ve? Indicamos, podemos proponer lo que tú dices, una intervención directa del pueblo a la soberanía. Yo creo que un tipo de Estado más parecido a este es la soberanía de la Confederación de los Pueblos, como ya había dicho. La algo así. Confederación, ¿no ve? O sea, donde cada pueblo tenga su asamblea y hagan unas reuniones y que sean pequeños núcleos, ¿no? Y que reúnan esta voz y generen representantes, solo representantes, no que sean, o sea, como voceros de esta voz que reúnen y que no sean elegidos constantemente con un tiempo de 5 años, 10 años, sino que tengan un objetivo y muera su mandato una vez cumplido este objetivo. Digamos, el pueblo X designa a Juan para el pueblo ha decidido, vamos a construir un puente porque necesitamos un puente y tú eres el representante para decir al gobierno, al centro, al poder confederado que necesitamos los recursos para esto y solo para eso. Entonces Juan va y dice, queremos un puente para nuestro pueblo y ahí muere su mandato, una vez que Mm. termina el proceso de solicitar el puente. Algo Sí, así, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, esa es la idea. Hay que Ese es el tipo. trabajarlo, hay que. Entonces, pero yo pienso, mira, hay procesos de cómo se realiza, porque ha pasado esto a nivel mundial. La Confederación de los Pueblos nunca se ha dado a la reversa como estamos planteando, pero eso no significa que es imposible. Casi Ujú. siempre, o eventualmente yo no conozco casos que hayan sido de esta forma. Generalmente la Confederación de los Pueblos es primero y esta confederación, como nacen soberanos, eventualmente ya se entienden, se llevan, se vuelven más amigos y terminan siendo o estados unitarios o estados federales. Entonces el estado confederado es un estado limbo entre dos puntos finales.
Es lo que se ha demostrado hasta ahorita en el mundo. Pero esto no significa que es un imposible a nosotros ir al revés, de un Ujú, Estado unitario, fragmentarlo hasta llegar a un Estado confederado. Pero según la historia, primero deberíamos pasar por un Estado federal y ujú. después proponer un Estado confederal. Porque el Estado federal, si bien no tiene la soberanía que tiene el Estado confederado, tiene lo que es las autonomías más elevadas que las autonomías ridículas que tenemos ahora, ¿no? Mm. Sí, bueno. En- entonces, lo que se propondría es apoyar el federalismo. Creo que ese es el punto, porque ese es un paso al Ujú. confederalismo. Como tú decías, no podemos ir directamente ya destruimos el Estado, entonces hay que ir poco a poco. Y yo pienso que el siguiente paso es el federalismo. Pero federalismo de quiénes, quiénes conforman, cuáles estados federales. Actualmente podemos dividir el Estado de Bolivia en lo que son los departamentos y a generar en lo que son el Estado Federal de Santa Cruz, el Estado Federal de La Paz, el Estado Federal de Tarija, ¿verdad? Donde ya se ha generado una nación. Prácticamente los collas se sienten collas la parte de La Paz y ya tienen una nación. Porque si hablamos de pueblos originarios como aymaras, quechuas, prácticamente ya es buscar una utopía porque los pueblos originarios ya no tienen la fuerza que tenían antes. Ya no son como eran antes. Y también muchos de los pueblos originarios están ahora dispersos en Latinoamérica, ya no están en Bolivia. Estamos hablando de un confederalismo a nivel Latinoamérica, porque hablamos Mm. del pueblo aymara, parte del pueblo aymara está en Bolivia y parte del pueblo aymara está en Perú. Y ya no podemos atentar contra los soberanos de otro estado. Pero ahora último que ha habido los problemas en el Perú, los de Puno estaban gritando, ¿cómo es? Bolivia, estamos en adopción, Ah, interesantísimo eso, ¿no es cierto? interesantísimo. Eso yo escribí un artículo ahí en La Razón que decía eso, ¿no? Que gritaban eso, ¿no? Bolivia, escucha, estamos en adopción. O Sí. sea, tampoco es tan descabellado pensar. Bueno, se puede hablar bastantes cosas, ¿no? De esto. Ujú. Pero yo Chévere, creo que debemos hablar primero en cuanto a nivel nacional antes de meternos con otros claro, claro. estados, ¿no ve? Mm. Entonces, pienso que sí, los estados ahorita son los departamentos. Los departamentos tienen que adquirir una autonomía y luego ya vemos, evaluamos la situación de cómo se comporta el estado de Bolivia, el estado federal de Bolivia y si requiere más aún las divisiones o se están entendiendo mejor y se puede pasar a un estado confederado, ¿no? Muy bien. Yo creo que esa Eh, es la solución para el problema congénito. Y luego ya pasamos a lo que es la falta de dinero y la fiebre. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema de la economía en Bolivia? Es lo que tú habías mencionado, porque una cosa es el tema político y otro tema es el tema económico. listo, Rumi. Chévere, muy, muy lindo hablar contigo y creo que ha estado muy buena la charla, ¿no? Claro, claro. Y bueno, sería bueno pensar en una propuesta económica